Hola con todos, un saludo muy cordial desde el Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil, de parte de la Cátedra de Marco Regulatorio de la Construcción y Fiscalización de Obras. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la sesión 4 respecto al control y administración de bienes. Quienes integran el grupo son Azogue Brian, Chelequín Galladera, Córdoba José y mi persona Barreto Alex. A continuación, nuestra exposición. La sesión cuarta de Control y Administración de Bienes tiene como visión estudiar y analizar las normas jurídicas principales en entidades públicas y en entidades privadas que manejan bienes públicos. También aspectos técnicos para una adecuada clasificación y control de operaciones típicas como adquisiciones, egresos, operaciones capitalizadas y no capitalizadas, entre otras. En sí busca generar en los servidores y servidoras del sector público conciencia en el cuidado y buen uso de bienes públicos. Los bienes públicos activos de una institución pública se representan por bienes de propiedad, planta y equipo, e inventarios, además de cuentas de orden, que en cada institución tienen criterios de codificación, que en algunos casos las mismas no cuentan con reglamentos específicos, políticas o un manual de bienes para el control interno. Por tal razón, en el ACGEF del Ministerio de Finanzas se implementó un módulo para el control y administración de bienes con su respectiva codificación. Al tratarse de adquisiciones de bienes, se basa en el Plan Anual de Contratación, que debe constar en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador. La base normativa se sustenta en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las resoluciones emitidas por el SERCOP. Además, que dichos bienes deben destinarse únicamente a fines adecuados. Por eso interviene el Código de la Democracia, las normas de control interno de cada organismo, entre otras normas. En el año 2018, por acuerdo de la Contraloría General del Estado, se crea el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, conformado por 6 títulos, que van desde definir responsabilidades, clasificaciones y administración de bienes adquiridos, y que son dados de baja, el mantenimiento de los bienes e incorporación de bienes para entidades públicas que eventualmente se fusionen. En el título 1, en cuanto a las responsabilidades de la administración, registro, control, cuidado, uso y egreso de los bienes de cada entidad, serán quienes ocupen los siguientes cargos o puestos o quienes hagan sus veces de máxima autoridad o su delegado, titular de la unidad administrativa, titular de la unidad de administración de bienes e inventarios, guarda-almacén, custodio administrativo, usuario final, titular de la unidad de tecnología, titular de la unidad financiera, contador. Es decir, involucra a todos los servidores y servidoras públicos que forman parte de la entidad pública y cumplen una función específica. Hablaremos un poco respecto a la clasificación de los bienes. Acorde al reglamento de bienes de propiedades de las entidades y organismos, artículo 1 se clasifican en bienes de propiedad, planta y equipo, bienes de control administrativo e inventarios, los cuales detallaremos a continuación. Los bienes de propiedad, planta y equipo son aquellos destinados a las actividades de administración de producción, suministro de bienes, servicios y arrendamiento. Se incluyen en ellos la infraestructura, el patrimonio histórico, artístico-cultural, biológicos e intangibles. Se reconocen aquellos que son destinados para uso de producción o suministro de bienes y servicios, serán utilizados durante más de un ejercicio fiscal, generan beneficios económicos o potenciales al servicio público, funcionan orientados a la naturaleza y misión institucional y notarán de un costo de adquisición definido por el órgano rector de finanzas públicas. Su control está dado por cada bien en forma individual, por cada componente en la medida de su vida útil, por el lote o grupo de similares características físicas adquiridas de una misma fecha, de igual valor unitario, destinados a una sola área física, misma actividad administrativa o productiva. En cuanto a los bienes de control administrativo, son bienes no consumibles de propiedad de entidad u organismos. Tendrá una vida útil superior a un año. Se clasifican de acuerdo a su naturaleza o a su misión institucional. Pueden ser útiles de oficina, utensilios de cocina, vajillas, lencerías, instrumental médico de laboratorio, libros, discos, videos o herramientas menores. Se reconocen aquellos que son bienes que no serán sujetos a depreciación ni revalorización. Su responsabilidad corresponderá al usuario final
y la identificación de los bienes de control administrativo incluirán peligrosidad, caducidad y o requerimiento de manejo especial de este uso. Respecto a los inventarios tenemos que son activos como materiales o suministros consumibles en un proceso de producción, prestación de servicios o conservados para la venta o distribución. Se consideran inventarios cuando son productos consumibles y poseen una vida corta menor a un año, son utilizados para el consumo de producción de bienes o prestación de servicios. Su control está dado por el departamento encargado del manejo a través de un sistema de inventarios. También se debe hacer llegar periódicamente al departamento contable información respecto a los ingresos o egresos y cada área llevará una hoja de control para inventarios. También existen los bienes no depreciables y los bienes en comodato. Podemos destacar ejemplos de cada uno, como los bienes no depreciables de larga duración, precio menor a 100 euros deben codificarse y pueden ser artículos de oficina. Además, los bienes de comodato se deben dar o son por la entrega de otra entidad o una entidad llevará el control de estos. Bueno, respecto a la chatarrización de los bienes obsoletos e inservibles del sector público, nos basamos en el Acuerdo 10-330 del 10 de julio del 2010 y publicado en el Registro Oficial 244 del 27 de julio del 2010, donde se explican ciertos criterios respecto a la chatarrización, como el ámbito de aplicación. Se aplican en entidades que conforman el artículo 225 de la Constitución de la República. La chatarrización en sí es un proceso técnico mecánico de desintegración total de los bienes señalados en el decreto 1791-A, a efecto que puedan ser convertidos en materia prima para uso en otras actividades económicas. Su procedimiento se da en un informe técnico que justifica la chatarrización, condición de obsoleto, inservible o fuera de uso. Y los requisitos que deberían presentar son una documentación respecto a la propiedad, actas de entrega y recepción, la baja de los bienes se hará una vez comunicada a la Contraloría y otros requerimientos por las entidades u organismos de administración central. Además, cumplidos todos estos requisitos y entregados los bienes, se emitirá un certificado de recepción de estos, suscrita al representante legal de la empresa o un delegado de la entidad pública. Acerca de empresas de chatarra, serán aquellas que cumplan con los requisitos establecidos y divulgados por el MIPRO, Ministerio de Industrias y Productividad. Estas pueden ser dadas por la capacidad de procesamiento, la producción de materia prima, beneficiando a los programas de comercio del gobierno, empresas que ofrezcan seguridad y espacio físico, se cuentan con la licencia ambiental otorgada al ministerio y estén al día con las obligaciones tributarias. El MIPRO expedirá formatos de presentación de las aplicaciones y llevará adelante los requerimientos de precalificación, monitoreo y suscripción de convenios. Del reglamento de bienes podemos destacar los artículos 67, 134 y 135, donde se enmarca la utilidad, procedencia y procedimiento que se debe llevar. El proceso de dar de baja se dice que son a bienes que dejaran de existir físicamente por alguna de las siguientes causas: robo, hurto, abigoteo, caso fortuito o fuerza mayor. Se podrán excluir en los registros institucionales. Podemos entonces destacar la reposición o restitución del valor o reemplazo del bien. Los deberán ser restituidos o reemplazados por otros bienes nuevos de similares o semejantes características en algunos casos, cuando los bienes hubieran sufrido daños, cuando los bienes no hubieran sido presentados por el usuario final, cuando los bienes no hubieran sido entregados en el momento de la entrega o cuando hubiese negativa en la aseguradora por el reclamo presentado. También, hablando respecto al bajo por hurto, robo o agrietado, se puede decir que se comunicará a la autoridad pertinente, se realizará una respectiva denuncia y se impulsará la causa para la conclusión del proceso. Todas estas responsabilidades serán establecidas por los órganos administrativos y judiciales correspondientes, y en caso de sentencia condenatoria se estará lo señalado en el artículo 68. Fuerza mayor o caso fortuito. Se refiere a dos casos que son en el caso de bienes desaparecidos, en el cual se deberá emitir una orden escrita de la máxima autoridad o su delegado de la entidad u organismo de que se trate. Y en el segundo caso se refiere para los bienes destruidos, se debe emitir una orden escrita del titular de la unidad administrativa o quien haga sus veces para representar el respectivo reclamo ante la aseguradora. En el reglamento sustitutivo para el control de los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos podemos encontrar los siguientes capítulos. Capítulo 1, normas generales. Capítulo 2, movilización y mantenimiento vehicular. Capítulo 3, de los automotores. En el capítulo 4 se puede observar las acciones de control y las sanciones, dentro de las cuales se pueden observar también las disposiciones transitorias, disposiciones generales, la disposición derogatoria y por último la disposición final. Para efectos de la aplicación del reglamento se entenderá por
El titular de la gestión administrativa es el servidor que dirige la gestión administrativa de la entidad. El titular de una unidad administrativa, en cambio, es el servidor que dirige cualquier unidad administrativa de la entidad. El encargado o responsable de la unidad de transportes es el servidor encargado de la organización y control del parque automotor institucional. El conductor es el servidor y o trabajador facultado para conducir un vehículo automotor oficial, así como quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado. Por último, el mecánico. El mecánico es el servidor bajo cuya responsabilidad se encuentra a cargo el chequeo, mantenimiento y reparación de los vehículos. Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. Se refiere a que ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional. También en este caso se excluyen de la norma contenida en el inciso anterior los vehículos del servidor de ambulancias de las unidades de salud, como son del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, es decir, SOLCA, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y por último de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de los cuerpos de seguridad y vigilancia de los gobiernos tanto autónomos, descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales. Solicitud de orden de movilización. En este caso, el titular de la unidad administrativa o su delegado autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables para tal propósito. La orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad. Además, la autorización será otorgada por la máxima autoridad o su delegado. En tal caso, la orden de movilización se tramitará únicamente mediante el aplicativo. Causales y sanción administrativa. Sin perjuicio de la responsabilidad civil culposa o indicios de responsabilidad penal a que debiera lugar, los sujetos que incurrieran en las faltas administrativas detalladas a continuación serán sancionados de la siguiente forma. Número 1, multas. Número 2, destitución. Número 3, destitución y multa. Y por último, la responsabilidad. En resumen de la sesión 4, en forma general, los bienes se clasifican de la siguiente forma. Número 1, existencias. Número 2, bienes de larga duración, que son los activos fijos. También bienes no depreciables, bienes en comodatos, bienes en custodia y por último, proyectos, que son las obras de infraestructura. A continuación vamos a ver las normas de control interno, 406, Administración Financiera, Administración de Bienes. Norma 406-01. Unidad de Administración de Bienes. Toda entidad o organismo del sector público, cuando el caso la merite, estructurará una unidad encargada de la administración de bienes. En este caso, la máxima autoridad, a través de la Unidad de Administración de Bienes, instrumentará procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento de las medidas de protección y de seguridad. Norma 406-02. Planificación de las entidades y organismos del sector público para el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales. Formularán el plan anual de contratación con el presupuesto correspondiente. En el caso del registro de proveedores y de entidades, para los efectos de esta norma, toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que desee participar en los procesos de contratación deberá estar inscrita y habilitada en el Registro Único de Proveedores, RUP, cuya información será publicada en el portal de compras públicas. Norma 406-03. Contratación de las entidades y organismos del sector público, en el cual realizarán las contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este caso se debe considerar las siguientes medidas, que son los procedimientos precontractuales, los pliegos, la comisión técnica, en la cual un profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá. También el titular del área que lo requiera o su delegado. Y por último, un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado. Norma 406-04. Almacenamiento y distribución de los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación
directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos. En este caso, los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas contarán con instalaciones seguras y tendrán el espacio físico necesario. También para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de registro permanente, debiendo incluirse registros auxiliares que van a ser individualizados. Norma 406-05. Sistema de registro. El Catálogo General de Cuentas del Sector Público contendrá los conceptos contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las existencias y los bienes de larga duración. Esto se refiere al establecimiento de registros detallados y actualizados para controlar sus movimientos, la verificación física periódica y conciliación de saldos para garantizar su seguridad y control, así como el registro de activos no aptos como gastos o costos y creación de cuentas de orden. Norma 406-06. Identificación y protección. Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de las existencias de suministros y bienes de larga duración. Los bienes de larga duración deberán llevar un código impreso para facilitar su identificación. La protección de estos bienes es responsabilidad de cada servidor público, incluyendo la contratación de una póliza de seguros. Norma 406-07. Custodia. La custodia permanente de los bienes permite salvaguardar adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles internos de esta área. También facilita detectar si son utilizados para los fines que fueron adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro. Cada entidad pública tiene la responsabilidad de implementar su regulación para la custodia física y seguridad de estos bienes. Norma 406-08. Uso de los bienes de larga duración. En cada entidad pública, los bienes de larga duración se utilizarán únicamente en las labores institucionales y por ningún motivo para fines personales, políticos, electorales, religiosos u otras actividades particulares. El acceso a estos bienes son exclusivos para el personal autorizado. El jefe de la unidad administrativa debe establecer pautas para su uso. Cualquier cambio que afecte la ubicación o naturaleza de estos bienes debe ser reportado al departamento correspondiente. Norma 406-09. Control de vehículos oficiales. Los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir, para el desempeño de funciones públicas en los días y horas laborales. No podrán ser utilizados para fines personales ni familiares ajenos al servicio público ni en actividades electorales y políticas. Se requiere autorización para utilizar estos vehículos, y el uso de estos vehículos el último día laborable de la semana está restringido, excepto en casos de seguridad para funcionarios de alto rango. Norma 406-10. Constatación física de existencia y bienes de larga duración. La administración de cada entidad emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y fines de larga duración. Estos procedimientos deben ser claros y por escrito para la toma física con acta y justificación autorizada para la identificación y manejo de estos bienes. El auditor interno participará como observador para evaluar procedimientos. En caso de no contar con uno, deberá ser designado. Norma 406-11. Baja de bienes por obsolencia, pérdida, robo o hurto. Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto serán dados de baja de manera oportuna. Para dar de baja estos bienes por mal estado, obsolencia, pérdida o robo, se seguirán las disposiciones legales y normativas correspondientes. En caso de pérdida o destrucción injustificada, se proporcionará sanciones administrativas a los responsables y, de ser el caso, se exigirán restitución del bien o la compensación de su valor. Norma 406-12. Venta de bienes y servicios. Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los procedimientos fijados en las leyes y reglamentos sobre la materia. Las entidades públicas que realicen ventas regulares de mercancía, bienes o servicios deberán ser responsables de garantizar la recuperación de al menos sus costos utilizados, el cobro correspondiente, la documentación de movimientos y la facturación según los procedimientos y modalidad de venta. Norma 406-13. Mantenimiento de bienes de larga duración. El área administrativa de cada entidad elaborará los procedimientos que permitan implantar los programas de mantenimiento y los bienes de larga duración. Se implementarán estos programas de mantenimiento para no interrumpir la operación de la entidad y la dirección establecerá controles para evaluar la eficiencia y cumplimiento de los mismos. Muchísimas gracias por toda la atención prestada.